Buenas noches, Carlos. Te mando un saludo y una felicitación por el trabajo que haces en cada uno de tus videos. Te conocí en el 2021. Desde entonces, tu contenido me ha fascinado, al grado de emocionarme cada vez que llega una notificación de un video nuevo. Es muy interesante cada uno de los relatos que comparte la comunidad. Te escribo desde el Estado de México para compartir una historia que nos contó mi madre, a mi hermana y a mí. Mi bisabuelo Cecilio, que en paz descanse, fue un militar que sirvió a su país en los tiempos de la Revolución Mexicana, donde, junto a su batallón, tuvo enfrentamientos contra las tropas de Emiliano Zapata y Francisco Villa. La experiencia toma lugar en los últimos años de la Revolución. Al ser un soldado de alto mando, él junto a otros compañeros fueron asignados a un puesto de vigilancia de una carretera en construcción. Me disculpo aquí, pues mi madre no recuerda la ubicación exacta. Pero ahí, mi bisabuelo se hizo amigo de un compañero que llamaremos Armando, quien se caracterizaba por siempre acompañar sus alimentos con moronga, y en ocasiones era lo único que comía. A mi abuelo le desagradaba la moronga, pues para los que la conocen, sabrán que es sangre de cerdo combinada con grasa y algunas especias para darle sabor. Por lo que cada vez que Armando lo ofrecía, mi abuelo simplemente se limitaba a decir que no. Armando estaba casado con Adela y juntos vivían con la compañía de doña Estela, su suegra. Él comentaba que había veces en que no aguantaba a su suegra. Se quejaba diciendo que era una mujer realmente molesta y lo que más quería era echarla de la casa, cosa que no podía hacer por respeto a su mujer. Para este punto podrán preguntarse qué es lo que me motiva a escribir. La razón es que se corría el rumor de que tanto la esposa como la suegra de Armando eran brujas. Seres en los que se creía fuertemente, debido a que se veía por las noches, muy cerca de donde mi bisabuelo y sus compañeros tenían su puesto de vigilancia, bolas de fuego en el cielo, mismas que caían cerca de donde vivía Armando. Por supuesto, dichos rumores molestaban a Armando, pidiendo pruebas a cuanto hablador surgiera, intentando manchar la reputación de su mujer. Pero nadie sabía darle razón. Lo único que podían decir es lo que se veía. Meras conjeturas sin fundamento, según Armando. Y sí, quizás sus compañeros se habían dejado llevar por las creencias del pueblo y la gente chismosa, pero para estar seguros, o tal vez porque la curiosidad se apoderó de ellos como a unos niños pequeños, decidieron espiar a las mujeres sin que éste se enterara. Cierta tarde, el grupo de compañeros se aventuró hasta la casa de Armando a sabiendas que él estaría fuera por trabajo. Se ocultaron entre la maleza y esperaron a que algo raro ocurriera, pero al inicio todo parecía normal. Eran solo madre e hija atendiendo las tareas del hogar, hasta que la noche cayó, momento en el que presenciaran el horror con sus propios ojos. Doña Estela se dirigió a un pequeño cuarto de adobe que servía como cocina. De ahí sacó 2 jarrones grandes de barro y los colocó afuera, mientras que Adela había ido por leña para encender una fogata. Acto seguido, Estela la llamó diciéndole que se acercara. De los jarrones sacaron unos objetos que, en ese momento, los compañeros de mi bisabuelo no lograron identificar. Algo color negro que parecía tener plumas. Lo que sucedió a continuación dejaría pasmados a los presentes, pues vieron cómo ambas mujeres se comenzaban a quitar sus extremidades. Primero los brazos, que eran reemplazados por lo que parecían ser alas, y sus piernas por las enormes patas de un ave. Cuando terminaron, dejaron sus extremidades dentro de los jarrones para terminar de adoptar la forma entre una mujer y ave. Y así, tras una tenebrosa carcajada, un destello cegó a los pobres hombres, siendo lo último que vieron 2 bolas de fuego perderse en el cielo nocturno. Estaban paralizados, sin poder creer lo que acababan de presenciar, negándose debido al miedo a salir de su escondite. Temían que en cualquier momento aquellos seres regresaran, y quién sabe lo que les harían si los encontraban. Sin más opciones, se quedaron en su escondite,
hasta que después de unas horas las mujeres regresaron. Ellas, sin la menor idea de que las estaban observando, se acercaron a los jarrones, sacaron sus extremidades y posteriormente comenzaron a vomitar una especie de líquido rojo. No tardaron en percatarse de que se trataba de sangre. La escena era totalmente grotesca y nauseabunda. Vieron cómo las mujeres arrancaban las partes de ave para poco a poco volver a la normalidad mientras se colocaban las humanas. Para el momento en que todo terminó, faltaban unos cuantos minutos para el amanecer. Luego de esta experiencia, mi abuelo les tuvo que llamar la atención, pues era quien estaba a cargo, percatándose de la inasistencia de los individuos para el debido relevo. Tras el regaño, los hombres fueron con Armando, contándole sin tapujos lo que habían visto durante la noche. Estaba claro que Armando no se tragaría fácilmente sus palabras. Ya me tienen harto. Si tanto insisten, denme pruebas. No son más que inventos de la gente. Los insultos de su parte no se hicieron esperar. Tuvo que llegar mi bisabuelo a calmar la situación, pues los ánimos se estaban calentando. Para terminar de una vez con todas con los rumores y así los conflictos, incitó al grupo a que esa noche fueran a vigilar a las señoras, junto con Armando, mientras otros cuantos se quedaban a cuidar el lugar. Esa noche no fue la excepción. La situación se repitió, y esta vez Armando mirando con sus propios ojos el horror con el que había estado viviendo en su casa por tantos años. Cuando se fueron las brujas, Armando, sin poder creer lo ocurrido, se soltó a llorar. Mi abuelo trató de calmarlo y tras un rato decidieron que lo mejor era largarse. Sin embargo, Armando, consumido por el odio, salió de su escondite directo a los jarrones, rodándolos hasta la fogata encendida, donde las llamas se intensificaron cuando el líquido y las extremidades hicieron contacto. A la mañana siguiente nadie comentó lo que pasó. Siguieron con sus actividades como si nada. Todos menos Armando, a quien había veces en las que le llamaban y él se mostraba inquieto o a veces con la mirada perdida. Tiempo después, trasladaron a mi bisabuelo a otro lugar, dejando atrás a algunos colegas, siendo Armando uno de ellos. Esa sería la última vez que lo vería. Al cabo de unos años, mi bisabuelo se volvió a topar con uno de sus antiguos colegas, alguien con quien había trabajado en aquella carretera y conocía a Armando. Sin ser obvio, preguntó por novedades en el lugar, a lo cual le comentó que hubo algunas. La principal es que habían terminado el camino sin ninguna intervención por parte de los enemigos. Y la segunda, que Armando había desaparecido. Al principio pensó que lo habían trasladado a otro sitio, pero la bitácora decía otra cosa. Antes de su desaparición, se le veía en su puesto como siempre, quieto y con la mirada perdida, hasta que, sin previo aviso, le perdieron el rastro. Al saber que Armando no había sido trasladado, emprendieron su búsqueda alrededor del área, hasta incluso llegar a buscarlo en su casa. Pero aquella casa, la que habían ido por última vez, esa noche que Armando tiró los jarrones al fuego, ahora eran solo ruinas. Jamás dieron con él o con su cuerpo. Los más escépticos decían que se metía algo o que padecía de sus facultades mentales. Incluso que lo habían agarrado los enemigos junto a su familia. Era la versión que manejaban los que no lo conocían, quienes no presenciaron aquello. Al inicio del relato había comentado que Armando comía moronga. Mi bisabuelo supuso que lo habían embrujado con eso, pues aquellos seres vomitaron sangre, con la que seguramente preparaban el tan querido alimento de Armando. Buenas noches, comunidad Voces del Abismo. Mi nombre es Sofía, soy de Paraguay. El relato que les comparto sucedió en la ciudad de Areguá, un lugar hermoso, rodeado de una atmósfera de magia y misterio, donde existen muchas leyendas y experiencias del tipo paranormal. Esto me ocurrió cuando era muy pequeña.
En aquel entonces no teníamos casa propia, así que vivíamos en una alquilada. Debo aclarar que vivíamos en una zona rural a pocos kilómetros del mítico lago Ipacaraí, muy cerca de una reserva natural. Mi padre trabajaba en una estación de servicio con turnos rotativos, por lo que, ya se imaginarán, muchas veces nos quedábamos solas por las noches. Al poco tiempo de mudarnos a aquella casa, las cosas extrañas comenzaron a suceder, especialmente en aquellas noches de soledad. Mi madre al principio no le tomaba importancia, pero no tardó en que aquello llamara su atención, y para mal, pues la vecina empezó a preguntarle si ella no escuchaba nada raro en la noche, porque los antiguos inquilinos tenían muy malas referencias del lugar. Sí, he llegado a escuchar gruñidos y mayormente arañazos en la pared que da hacia los terrenos baldíos, le comentó a mi madre. Además de aquello, los alaridos de los perros de la cuadra a altas horas de la noche nos inquietaban bastante. Mi abuela contaba historias de algunos vecinos, quienes aseguraban haberse cruzado con el mítico Luisón en las cercanías. Como lo dije, las historias abundan en el lugar. Sin embargo, yo pensaba que todo tenía explicación. Quería creerlo, mas en una ocasión, en la que mi padre se quedó trabajando toda la noche, ya muy tarde comenzamos a escuchar a los perros ladrar frenéticamente. Aullidos que nos erizaban la piel y poco a poco se acercaban a nuestra cuadra. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Los arañazos eran peores. Se escuchaba como si un animal muy grande quisiera abrirse paso a través del muro. Jadeaba y gruñía al otro lado de la pared donde dormíamos mi hermana y yo, como si supiera exactamente dónde estaba nuestra cama. Mi madre, al percatarse, nos dijo que durmiéramos con ella, y a pesar de que fue reconfortante, no pudimos pegar el ojo esa noche. Al día siguiente, por la mañana, la vecina, en cuanto vio a mi madre salir al patio, le preguntó si había escuchado el alboroto de la noche anterior, mencionando que no había podido dormir nada a causa de ello. También le contó la razón por la que esa noche fue diferente. Durante la madrugada, el vecino que vivía enfrente aseguró haber visto en su patio a una criatura horrible, con aspecto humanoide, deforme según sus palabras y de olor fétido. Al verse descubierto, aquel ser saltó sobre el cercado de una manera imposible, algo que otro animal que haya visto antes no podría lograr. Celia, tu hijo no está bautizado, y tu vecina, refiriéndose a mi madre, vi que tiene 2 niñas pequeñas. Aquella cosa que vi anoche seguro viene por sus criaturas. Según mencionó, los pequeños, y en especial los no bautizados, eran su presa. Por eso había estado tan insistente la noche anterior. Al poco tiempo, mi abuela y una tía le prestaron dinero a mi padre para comprar una casa justo frente a la de mis abuelos. Asimismo, mi tía y su esposo fueron mis padrinos de bautizo. A partir de esa noche, aunque viviéramos lejos de esa casa y dejamos de escuchar los ruidos, comenzamos a evitar salir tan tarde de casa. El alarido de los perros se quedó muy grabado en nosotras, especialmente el de uno, muy peculiar que se diferenciaba del resto. Gracias por escuchar mi relato, comunidad. Espero pronto compartirles más de otras experiencias que nos tocó vivir en nuestra actual casa. Saludos, comunidad, soy Fabián. Antes de comenzar, por favor tómense su tiempo respondiendo la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han escuchado ruidos o sonidos extraños cuando están solos? Bueno, algunos podrían decir que sí y otros más que no. Estoy seguro de que la mayoría tendrá una explicación coherente a ellos, mas no es mi caso. Mi relato comienza desde que me mudé a mi actual casa, en Mérida, Yucatán, la cual se ubica en una zona donde hay mucha hierba, árboles y cenotes. Es una zona ecológica llamada Cuxtal. En el transcurso de los primeros días de mi mudanza, me percaté del sonido de pasos en los alrededores, como el de gente aplastando hojas secas regadas en el suelo.
Digo que era gente, pues eso parecía juzgar por el ruido. Un gato, perro o animal de tamaño similar no podría ser, además de que se escuchaban como los de una multitud. Al principio eso era lo único que ocurría, o al menos de lo que me percataba. Al final, algo a lo que me acostumbré, pasando así los primeros 2 años sin mayor problema. Cierta noche, mientras veía una película de terror llamada El Cadáver, escuché un silbido debajo de mi cama, demasiado ruidoso por lo que me exalté brincando de mi lugar. Cabe decir que en la casa solo estábamos mi hermano de 18 años y yo. ¿Fuiste tú quien silbó?, pregunté con la voz cortada. Y es que en verdad fue demasiado ruidoso, por lo que me cayó como un balde de agua fría, el que me mirara como si estaba loco, preguntándome de qué hablaba. Al paso de 9 meses, empecé a escuchar ruidos al lado de mi casa, lugar donde vivían mis tíos con su hija de 2 años. Ese día, martes, recuerdo que me había quedado en casa debido a que estaba enfermo. Lo normal era que entre semana estuviera fuera de casa a esa hora, por lo que no fue hasta ese día que me percaté de que la actividad extraña no se limitaba solo a mi casa. Comencé a escuchar que empujaban un mueble muy pesado, lo cual duró por unos segundos y se detuvo. Debido a que me tomó por sorpresa, no sabía si en verdad era de esa casa o de la de otro vecino, pues cabe decir que ni mis tíos ni nadie más estaba a esa hora. Pero pronto el sonido se escuchó nuevamente, aquel mueble pesado siendo arrastrado por toda la casa, como si la estuvieran reorganizando, además del murmullo de personas. Esta es la más reciente. Ocurrió hace 2 semanas antes de escribir mi relato. Me quedé solo en casa y esta vez los sonidos comenzaron apenas se ocultó el sol. Estaba en mi habitación cuando escuché la perilla de la puerta moverse frenéticamente, como si alguien intentara entrar en la casa, con tal desesperación como para arrancar la perilla en cualquier momento. El sonido se detuvo para rápidamente escucharlo ahora desde la puerta del baño y detenerse de la misma manera que comenzó. Esto me aterró a tal grado de no querer salir de mi habitación, pues de haber sido alguna persona malintencionada o alguien de la familia intentando hacerme una broma, por lo menos habría escuchado pasos, cosa que en ningún momento ocurrió. Para mi suerte, mi madre creyó en mis palabras, comentándome que ella lo había escuchado anteriormente mientras estaba sola en casa. Creemos que hay algo al lado, lo que al principio caminaba alrededor de la casa y ahora, al parecer, ha entrado a la nuestra y a la de mis tíos, pues en varias ocasiones hemos escuchado a la bebé teniendo una especie de conversación con algo que nadie más puede ver. Por otro lado, mis abuelos comentan que el antiguo inquilino de esta casa creía y adoraba a la Santa Muerte. De igual forma, somos una familia que no descarta la existencia de lo sobrenatural. La creencia en los aluches, duendes diminutos de la mitología maya, es muy común, aunque no nos haya ocurrido algo relacionado con estos seres. Buenas noches, mi nombre es Alfredo. Soy del Realejo, en Nicaragua. Soy administrador de un hospital, en el cual trabajo desde que abrió y fui testigo de sucesos muy inquietantes. Pero no hablaré de los incidentes ocurridos durante la construcción, sino más bien algo que pasó hace unos meses. Ya contaré lo que pasó antes otro día. Como administrador trabajo mayormente todo el día, y en ocasiones, ya sea por alguna necesidad o problema, me quedo a trabajar hasta la mañana. Así que, uno de esos turnos, me quedé debido a que habían llegado los cuerpos de fallecidos en un accidente ocurrido cerca del hospital. Debía estar un encargado para firmar la entrega de los fallecidos a sus familiares, y ese era mi trabajo. Esa noche en especial, el ambiente, además de estar frío, era pesado, en parte por la cantidad de ingresos, pero se podía percibir mucha tensión. Me encontraba en mi oficina haciendo papeleo, cuando el médico forense me llamó pidiéndome que bajara a ver algo urgente.
Me dirigí a toda prisa y quiero decir que apenas puse un pie afuera de la oficina, sentí un sueño terrible y un mal presentimiento. Las horas de trabajo comenzaban a cobrar factura y mi cuerpo lo estaba resintiendo. Al menos eso quería pensar. Bajé las escaleras, encontrándome al forense bastante inquieto, viendo un cadáver recién ingresado de un pequeño. No tenía signos vitales. Tenía buen rato que era así, pero pude ver cómo su cuerpo transpiraba y de vez en cuando se movía. Los dos nos quedamos helados, mirándonos con miedo en nuestros rostros ante algo que jamás había ocurrido. El forense llamó a otros doctores, quienes, al igual que nosotros, comprobamos que el pequeño en efecto estaba sin vida, pero algo no se sentía bien. Cuando los demás doctores estaban por irse, las luces de la morgue se apagaron de la nada, llevándonos el susto de nuestras vidas cuando vimos que en esa fracción de segundo el pequeño había desaparecido. Rápido nos dirigimos hacia el cuarto de vigilancia para checar las cámaras, para comprobar si, aunque improbable, alguien se lo había llevado. Claramente estábamos desesperados por dar una explicación a lo que pasó, pero no dimos con nada. Y lo que es peor, cuando volvimos a la morgue, ahí estaba de nuevo. Después de aquello, no hablamos más del tema. Esperamos a que alguien reclamara el cuerpo, algo que nunca pasó. Los quiero invitar a suscribirse al canal si aún no lo están, y a activar la campana para que reciban notificaciones cada que se sube video, lo cual es 2 veces por semana. Podrán encontrarnos en Facebook y también a la comunidad bajo el mismo nombre. Recuerden que también contamos con comunidad de Discord. Síganos en Instagram como BDOficial, y si quieren conocer un poco más de mí, de Carlos, encontrarán mi Instagram personal en pantalla y en los enlaces de la descripción.